La historia de Urantia. Yo estuve presente el día que vinimos con nuestra comisión desde los laboratorios planetarios de planeamiento de la vida, ubicado muy lejos de vuestra galaxia, con la formulación especial que llevábamos tiempo planificando. Nosotros somos los portadores de vida, los que sembramos las esferas con los esquemas originales y la formulación de lo que vosotros entendéis como vida. Pero, ¿cuándo ocurrió esto? La respuesta se hunde en el pasado. Hace muchos millones de años. Pues sí, efectivamente, vuestros científicos lo conocen muy bien. Ellos observaron las huellas que dejó los primeros organismos en este planeta. Entonces, la esfera aún era joven, muy diferente al planeta que conocéis. Incandescente en sus entrañas, pero su corteza ya comenzaba a estabilizarse. Evaluamos sus océanos primigenios, su atmósfera cargada de energía, y decidimos que era propicia para iniciar el experimento. Las primeras formas de vida se implantaron en las cálidas aguas de los mares interiores, en 3 ubicaciones distintas. Así lo hacemos siempre. Sembramos la vida en múltiples zonas para observar cuál de ellas prospera mejor. Pero tenéis que entender una cosa importante: Urantia no era una esfera común. Es del todo excepcional, bastante especial, y pronto descubriréis por qué. Este mundo es un planeta decimal. Un planeta decimal es que cada 10 planetas, en ese 10º planeta, se nos permite mayor libertad para experimentar con los patrones de vida. Todo ello siempre bajo la supervisión de los ancianos de los días, pues entonces eran las máximas autoridades celestiales en vuestra región del universo. Efectivamente, Urantia era una esfera de ensayo, y eso nos llenaba de una emoción contenida. Aquí podíamos introducir ligeras modificaciones, probar nuevas combinaciones bioquímicas, observar cómo ciertas condiciones ambientales afectaban la diferenciación celular, la simetría de las formas, la eficiencia de la reproducción. Cada detalle estaba cuidadosamente calculado, pero también abierto al misterio del despliegue evolutivo. En 3 zonas del antiguo océano implantamos las bases vivientes, estructuras proteicas complejas con potencial para desarrollarse en múltiples líneas filogenéticas. Durante muchos millones de años, aquellas diminutas entidades se multiplicaron, mutaron, compitieron y se adaptaron. La mayor parte de la vida en vuestro planeta fue microscópica, trabajando incansablemente para modificar las condiciones del planeta para que vida más compleja pudiera aparecer en la esfera. Y así es como veis que aparecieron sin más las primeras bacterias. Las creamos aquí en este planeta con los elementos químicos disponibles. Los primeros organismos unicelulares aparecieron, y con el paso del tiempo, de la cooperación entre ellas surgieron las colonias celulares, el primer paso hacia organismos pluricelulares. Y así fue, aproximadamente hace 550 millones de vuestros años. Esta época la conocéis como explosión cámbrica. Entonces las condiciones creadas por la modificación ambiental de la vida microscópica permitió que la disponibilidad de oxígeno sea la adecuada, y entonces emergieron las primeras criaturas con esqueletos externos, los antecesores de los invertebrados. Luego aparecieron los cordados, y con ellos, los primeros vertebrados primitivos. En cada fase, adaptamos y observamos. Algunos de nuestros ensayos fracasaron, y muchas líneas se extinguieron, pero esos errores son también parte del aprendizaje. Aprendimos, por ejemplo, que ciertos patrones de pigmentación podían ofrecer ventajas inesperadas, que la simbiosis podía llevar a desarrollos cognitivos insospechados. Uno de los logros más destacados en Urantia fue el refinamiento de la reproducción sexual. Conseguimos que ésta se convirtiera no solo en un medio de mezcla genética, sino en un motor evolutivo impulsado por la selección instintiva. Y sí, estos descubrimientos serían más tarde incorporados en siembras de vida en otros mundos no decimales, beneficiando a miles de sistemas planetarios. El salto de la vida marina a la tierra firme fue otro hito monumental. Los primeros anfibios reptilianos fueron como heraldos de una nueva era. Algunos de nosotros, portadores de vida, contemplamos con reverencia cómo estas criaturas se aventuraban fuera del agua, arrastrándose por la tierra húmeda bajo una atmósfera cada vez más oxigenada. Más adelante,
Con la aparición de los reptiles, los mamíferos y los primeros primates, comprendimos que Urantia no solo era un experimento biológico, se estaba convirtiendo en un campo fértil para la emergencia de la mente. Y cuando surge la mente, amigos míos, el espíritu no tarda en seguirla. Pero antes de llegar a vosotros tenemos que confesar un fallo importante de cuya consecuencia todavía arrastráis por desgracia. Durante las largas eras en que observamos el florecer de la vida en Urantia, también fuimos testigos de un fenómeno que no siempre es fácil de explicar a mentes humanas: la involución celular. Mientras la vida avanzaba, multiplicándose y organizándose en formas cada vez más complejas, algunas líneas, en lugar de evolucionar hacia estructuras más grandes y coordinadas, retrocedieron. En lugar de buscar cooperación, eligieron especialización extrema y autonomía parasitaria. No fue un error del diseño, sino una posibilidad inherente a la libertad de evolución que este mundo decimal nos permitía explorar. Así nacieron los virus y ciertas cepas de bacterias patógenas. Al principio, estos organismos eran simples replicadores, sin intenciones, sin propósito consciente. Se aprovechaban de la maquinaria celular de otros para reproducirse con una eficiencia aterradora. Algunos incluso emergieron de fragmentos genéticos desgajados de organismos mayores, simplificados hasta el extremo de perder toda capacidad de vida independiente. No estaban vivos del todo, y sin embargo, alteraban la vida a su alrededor con profundo impacto. Nosotros, los portadores de vida, no intervenimos en este aspecto. No estamos autorizados a impedir todas las consecuencias naturales de la evolución. El conflicto entre formas de vida es parte del mismo pulso que impulsa la adaptación, la resiliencia y, más adelante, la conciencia ética. Comprendedlo así: la existencia de agentes patógenos permitió que las especies desarrollaran defensas, sistemas inmunitarios, cooperación social para el cuidado mutuo. Incluso hoy, muchos de los retos que enfrentáis, enfermedades, epidemias, desajustes biológicos, son remanentes de aquella fase antigua, pero también son catalizadores del progreso. Sin la adversidad, pocas especies descubren la necesidad de protegerse mutuamente. Urantia nos enseñó que la vida, en su versión más libre y compleja, está siempre en equilibrio delicado entre la creación y la degeneración. Esta verdad ha sido aplicada desde entonces en otros mundos experimentales. Aprendimos a ajustar ciertos equilibrios bioquímicos para reducir la emergencia espontánea de formas virales, sin eliminar la presión adaptativa que impulsa la evolución. En este laboratorio viviente, en esta joya decimal, la vida y la lucha por sostenerla se entrelazaron desde los primeros latidos. Sin embargo, no todo fue avance y expansión. Hubo momentos, largas edades que para nosotros se grabaron como instantes suspendidos de angustia, en que temimos por el futuro de toda esta empresa. Al menos 5 veces durante las eras geológicas, la vida en Urantia estuvo al borde de la extinción total. Asteroides que desgarraron la atmósfera. Erupciones volcánicas colosales que cubrieron el cielo durante siglos. Cambios en los polos magnéticos. Glaciaciones interminables y súbitos calentamientos globales que alteraban los océanos y hacían desaparecer continentes enteros bajo el agua. En más de una ocasión, una sola cadena de reacciones pudo haber sellado el destino de todas las formas vivientes. Y aunque teníamos permitido ajustar parámetros menores, es decir, guiar ligeramente el curso de la evolución, no podíamos intervenir directamente para salvar cada especie. Recuerdo especialmente uno de aquellos momentos. Un gran impacto redujo la biodiversidad marina a un pequeño porcentaje. Observábamos en silencio cómo los organismos más resistentes luchaban por recomenzar. En aquellas condiciones extremas, las líneas débiles desaparecieron, pero otras evolucionaron con una fuerza sorprendente. Fue en esas fases críticas donde se forjaron las criaturas más adaptables. De esa dureza y selección implacable surgieron los mamíferos, pequeños al principio, nocturnos, con sistemas internos capaces de mantener el calor. Eran un nuevo tipo de criatura, más eficiente, con cerebros más grandes, más sociales. Y de entre ellos, se alzó eventualmente una línea, una que aún no era humana, pero ya miraba al cielo con inquietud. ¿Estaba previsto? Sí, y no. La aparición de criaturas con capacidad para el pensamiento reflexivo estaba dentro del rango de posibilidades que habíamos calculado.
Pero la forma, el tiempo y el modo exacto en que surgirían los primeros seres con voluntad moral y capacidad espiritual, eso nunca puede ser completamente anticipado. Y entonces, en el seno de una tribu de primates superiores, ocurrió lo que habíamos estado esperando durante cientos de millones de años. Dos hermanos gemelos nacieron, Andón y Fonta. Sus progenitores pertenecían a una línea de homínidos que ya manifestaban una configuración cerebral más avanzada, con lóbulos frontales más prominentes, un sistema nervioso central más refinado y un plexo neural lo bastante complejo como para permitir la recepción de la mente adjunta de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Pero hubo más que eso. Una mutación espontánea, resultado de millones de años de azar evolutivo y presión ambiental, modificó ciertas conexiones sinápticas que permitieron una mayor integración entre la memoria, la imaginación y la autoconciencia. Por primera vez, un ser vivo no solo respondía al mundo, sino que podía imaginar otro diferente. Podía soñar, dudar, recordar, prever y elegir. Fue entonces cuando el Espíritu Universal lo reconoció. La criatura ya no era simplemente un animal, era un ser moral. Y por lo tanto, se le otorgó el regalo más precioso que puede recibir un ser material, la presencia de un ajustador del pensamiento, el fragmento divino que mora en lo más profundo de la mente humana. Así comenzó la historia humana en Urantia. Así nació la verdadera humanidad. La vida no surge por azar. No es el capricho ciego de átomos encontrándose al azar en un charco primitivo. Aunque la evolución biológica sigue leyes naturales, su inicio, su propósito y su dirección están guiados, supervisados, pensados. Nosotros, los portadores de vida, no creamos las leyes de la energía, ni los patrones del ADN, ni el diseño de las células. Esas cosas provienen de inteligencias aún más elevadas. Pero fuimos los encargados de plantar aquí los códigos de una vida única, adaptativa, resistente, profundamente integrada en el plan universal. Urantia es un mundo decimal. Aquí se nos permitió experimentar, probar nuevas combinaciones, buscar mejores caminos para que la vida alcance su máximo potencial. Y sin embargo, incluso en esta libertad, seguimos un patrón. Porque la vida responde a un diseño universal, a un impulso que la empuja no solo a adaptarse, sino a despertar. Ese es el objetivo de la vida. Con ese fin se creó. Pero cuando surge el primer ser humano con ajustador de pensamiento, nuestra labor decae, ya no se nos permite seguir supervisando la vida en los planetas, por lo que este relato lo retomarán otros seres cuyo objetivo es guiar y supervisar a la humanidad. Pero eso es otra historia.